Sé que conoces el coro Alabaré, lo has cantado 1000 veces, lo has escuchado en tu iglesia desde que eras niño, pero ¿alguna vez lo has escuchado así? El bajista que acabas de ver se llama Joan Cachay, y sí, tiene un talento inmenso dado por Dios. Pero lo que no ves en ese video es la historia detrás del hombre. Joan no siempre tocó para la gloria de Dios. Hubo algunos años donde se alejó, años donde tocó en el mundo, años donde casi pierde todo. Pero Dios lo trajo de vuelta. Y hoy Joan no es solo un músico excepcional, es un siervo de Dios, es un esposo, un padre, un hermano con una historia que va a cambiar tu perspectiva sobre lo que significa ministrar. Tuve el gran privilegio de platicar con él y lo que me compartió necesitas escucharlo, porque no se trata solo de tocar bien, se trata de tener comunión, de respetar el altar, de dar lo que tienes en tu corazón. Esto es más que una entrevista, es una conversación que todo músico cristiano necesita escuchar. Lo que Joan comparte en esta primera parte es algo que muchos músicos cristianos no hablan públicamente. Hubo un tiempo en su vida donde dejó la iglesia completamente. Tocaba con artistas seculares, viajaba internacionalmente, pero algo le faltaba. Escucha cómo Dios lo trajo de vuelta y cómo ese tiempo fuera de la iglesia cambió completamente su perspectiva sobre el ministerio. En algún momento yo perdí el rumbo, ¿no? Y te comenté, ¿no? En una de las preguntas que te dije, ¿no? Te comenté. Entonces, y yo me retiro de la iglesia unos años de mi vida. Me retiro de la iglesia. Imagínate que yo he vuelto a ministrar después de muchos años. Mira, yo tengo ahorita 40 años, ¿ya? Yo como que me aparté de la iglesia así como que a los 25. Mira, duré más o menos tiempo, ¿no? Tocando, ya tocaba en varios lugares. Venía Lily Goodman acá al Perú y me llamaban para tocar, venían algunos grupos, tocaba con algunos grupos abriendo los conciertos. Habían festivales grandes, me acuerdo que en esa época vino el Puma, Yuri, bueno, hubo una gira esos años, no me acuerdo muy bien, y yo venía a tocar con algunos grupos, habían festivales cristianos grandes, y yo ya tocaba con grupos en el Perú, ¿no? Que supuestamente ya eran como representativos, pero solo eso, tocaba, ¿entiendes? Entonces, ya con el pasar de los años, ¿no? Con el pasar de los años y con el vivir, ¿no? Cuando en ese tiempo, yo puedo decir que de repente no iba a una iglesia, no militaba, pero nunca estuve, o sea, mi corazón yo sabía que era de Dios, yo sabía, siempre tenía esa sensación de que era de Dios, como que nunca sentí que o sea, nunca tuve un rechazo, ¿no? Cuando yo escuchaba hablar de la palabra, alguien siempre tenía ese apego, ¿no? Nunca he sido de las personas que ha dicho algo como que no me hables de la iglesia, yo no soy de ahí. No, o sea, siempre he tenido, de repente como que dejé de militar en una iglesia o dejé de ministrar, es un poco como que me alejó. Entonces, bueno, comencé a tocar en otros ambientes, en el ambiente secular, ¿no? Y comencé a surgir también. Comencé a surgir en el ambiente secular, comencé a tocar con artistas seculares del Perú, ya comencé a salir, tuve giras internacionales, yo he salido del país a tocar ya muchas veces en giras con varios grupos, Sudamérica, Asia, Europa, imagínate. Entonces, como que ya uno ya tiene cierta vida que ha pasado, ¿no? Pero siempre o sea, siempre yo
no era que decía, ah, ya, ¿y ahora qué? ¿No? Por la clásica que uno dice tiene un vacío, ¿no? Sino que yo sentía que necesitaba de Dios, ¿no? Habían problemas que uno a veces tenía que no había solución humana, ¿no? No había solución en la mente, que uno puede decir, puedo solucionar de esta manera, me ordeno así, hago esto. Y había problemas que uno a veces tenía que no es suficiente el poner buena cara o el tener dinero o el saber tocar o el, no sé, o el conversar y pedir disculpas o perdón y ya, ¿no? Habían cosas que a veces en la mente humana no encontraba solución, ¿no? Y comencé en un punto de mi vida, como que dices, no, uno dice, ah, toco fondo, ¿no? Como dices, ¿no? Que yo quise ordenar, o sea, decidí, mejor dicho, ¿no? Decidí ordenar mi vida, ¿no? Porque yo sentí que desordené bastante mi vida. Y quise ordenar mi vida, pero fui drástico también, corté con muchas cosas drásticamente. Y es así cuando regresé a la iglesia ya algunos años, y yo no participaba en el ministerio porque sentía que en realidad el ministerio es un lugar sagrado, ¿no? Es una, como mucho tiempo lo tuve como un escenario, ¿no? Porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Muchas veces lo vi como un escenario, bueno, en el ambiente cristiano, también en iglesias, así como en el ambiente secular, hay envidia, hay hermanos que quieren tocar, hay otros no, hay, sucede tal cual, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Pero sucede tal cual. Entonces, y a pesar de eso, uno piensa, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Estando, no yendo a una iglesia, me llamaban de iglesias grandes. Y me decían, oye, ven a tocar acá. Oye, pero y en la iglesia, no, ven, más ven. Y hay que llamar un grupo, o sea, que iglesias grandes, hermano, querían un ministerio que suene bien, ¿no? Sin interesar que fueran hermanos o no, ni siquiera que sean cristianos, o sea, importaba. Porque muchas veces el hombre lo que busca es una imagen, ¿no? Es tener un bandazo, un ministerio, ¿no? Entonces, eso hizo más que yo diga, no, eso no está bien, y yo me alejaba, ¿no? O sea, decía, no, no, se preocupaban más por el hecho de que toque que por mi vida, ¿no? Por decir así. Entonces, ya como ya cambié esa situación en mí, yo decidí, ¿no? Decidí hacer las cosas bien, fui al pastor que siempre conocí, eh, el cual yo considero una persona muy honorable, ¿no? Una persona que honra a Dios, una persona, en un tiempo decía, es el único cristiano que conozco, decía, porque es una tremenda persona, ¿no? Una tremenda persona. Entonces, eh, bueno, empecé a hacer las cosas como debería ser, ¿no? Esto, en orden. Esta parte me partió el corazón. Joan habla sobre algo que muchos músicos olvidan. No estamos en un escenario, estamos en un altar. Y la gente que llega a la iglesia viene necesitada, viene quebrantada. ¿Y qué pasa cuando nosotros solo nos enfocamos en tocar bien, pero no en ministrar? Escucha esto. Y me acercaba al altar, sentía un respeto, ¿no? Que también, o sea, me ayudó a ver muchas cosas, porque yo veía el altar, te hablo de mi iglesia, ¿no? Veía el altar, acababa el culto, el servicio, y veía que la gente se acercan niños, suben al púlpito, comienzan a tocar los instrumentos, comienzan a hacer un desorden. Entonces yo decía, wow, como ¿por qué hacen así? ¿No? Si ese por más que sea un lugar físico, es un lugar donde la gente se va adelante y se va a arrodillar, la gente va adelante a pedir por un milagro, a pedir por su vida. Y vienen otros y se ponen a jugar, suben los niños a tocar. Y yo dije, yo particularmente, eh, siempre pensé que hay un respeto, ¿no? Que debería haber, ¿no? Pero antes de yo poder juzgar, yo dije, primero tengo que cambiar yo, porque yo cómo le voy a decir a ese hermano, oh, hermano, a tu hijo, ¿cómo lo vas a poner así? Si de repente yo en algún momento lo he hecho, ¿no? Entonces, empecé así, cambiando yo, ¿no? Se me hacía difícil de repente a mí decirle a alguien o decirle, hermano, ¿sabes qué? Yo pienso que si vas a tocar, no estés tocando, practicando en el púlpito, porque la gente está ahí sentada esperando y tú estás tocando o algo, o el guitarrista o el vocalista probando, cantando.
cuando los hermanos, tú no sabes cómo llegan los hermanos, ¿no? Y hay gente que va necesitada muy temprano de Dios y está esperando, y tú ves como que un juego ahí en el púlpito, ¿no? De los músicos, que a veces lo hacen sin querer, tampoco, no es que sea maldad, ¿no? Porque un músico va y lo único que quiere hacer es tocar con su instrumento y quieres y a veces no. Es, entonces es un conjunto de cosas el que uno vive, ¿no? Bueno, te hablo desde mi perspectiva, ¿no? De la realidad. Yo sé que obviamente hay iglesias donde son muy disciplinadas, donde hacen las cosas muy en orden, ¿no? Conozco iglesias que sí son bien metódicas, tienen protocolos, tienen cosas así, ¿no? Eh, pero generalmente los músicos, ¿no? Hablando de los músicos, los jóvenes que tocan, ¿no? Que su primera motivación de repente no es tanto eso, sino es tocar, es sacar cosas, aprender, como cualquier músico, ¿no? La música es muy delicada, ¿no? Muy poderosa, ¿no? Justo hace unos meses vi, no sé si has visto tú esa serie que hay de David, que hay en Netflix. ¿Tú viste cómo tocaba David? Bueno, lo plasman, lo plasman como que David tocaba y quitaba los tormentos que tenía Saúl, ¿no? Y yo digo, y así está escrito en la Biblia. O sea, prácticamente así era, ¿no? Y a ver, toca tu bajo, decía Joan, y a ver que alguien se sane. O sea, te das cuenta, a ver que tocas la batería y la gente quiera tener un grito de guerra, diciéndolo, voy a renunciar al alcoholismo, voy a hacer esto. O sea, es, entonces yo me di cuenta que de eso se trata, ¿no? Imagínate si estuvieran cinco Davids ahí adelante ministrando, ¿cómo estaría la congregación? ¿No? Yo ahora estoy ministrando, ¿no? Y yo estoy adelante y me paro, ¿no? Con mi instrumento, afino, todo muy callado, ya ensayamos, no ensayamos, quedó, no quedó, igualito, ¿no? Trato de estar bien calmado y veo a los hermanos, ¿no? Veo muchos hermanos que vienen como, o sea, ves a los hermanos que vienen de repente siempre. Veo a veces los hermanos, se les nota, ¿no? Que vienen animados, gozosos, ¿no? Cantando, cualquiera, y otros días que vienen, entonces uno se da cuenta, ¿no? Ese hermano algo le pasa, ¿no? Entonces, o ves otro hermano triste, o cuando llora, o cuando está siendo tratado por Dios, tú lo ves que está en el suelo. Entonces yo digo, estoy acá, y yo, ¿cómo voy a entrar acá sin dar lo que no tengo? Eso se trata. Yo digo, ¿cómo voy a darle a la gente con unos acordes de gozo? ¿Cómo voy a darle eh, un momento de adoración si yo no lo hago? ¿Cómo uno puede dar lo que no tiene? No puede. Entonces, ¿qué es lo que tú das? Tú puedes tocar 1000 notas, puedes tocar 1000 cosas, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Puedes hacer una pirueta en el bajo, o el baterista puede ser bravo, pero no va a pasar nada. La gente va a escuchar golpes, va a escuchar sonidos. Joan dice algo aquí que puede incomodar a algunos, pero es la verdad. El problema número uno de los músicos cristianos no es falta de talento, es falta de comunión. Y cuando no hay comunión, los resultados se ven. Prepárate para esto porque va directo al punto. Hoy en día los músicos carecen de comunión. Esa es la palabra. No hay comunión, ¿no? Y eso es por eso se ve el común denominador, ¿no? El guitarrista se fue con la hermanita, la cantante, se embarazó, se fue allá, oye, el hermanito de pronto ya no está el baterista, porque no ha embarazado una hermana, no, esto, te das cuenta, o sea, por eso suceden esas cosas. Bueno, en Perú no es usual, pero es lo que pasa, ¿no? Y yo no sé cómo será por otro lado, pero sucede, ¿no? El hermano cayó, el danzarín se fue con la hermanita, cayeron ensayando, o sea, cosas así. Porque algunas veces uno vive de manera tibia, pues, es la verdad. Uno vive tibio, ¿no? Uno vive así. Esta próxima historia es increíble. Joan fue convocado para tocar percusión en la final de la Copa Libertadores. 80,000 personas en vivo. Un evento completamente secular. Pero lo que su esposa le dijo antes de subir al escenario cambió todo. Esto es poderoso. Una de las cosas que ha ayudado a mi vida, ¿no? A manera personal, bastante es la esposa que tengo. La esposa que tengo. Yo pienso que cuando un hombre decide casarse, o esa decisión que tiene el hombre principalmente de casarse, cuando lo hace,
decides el futuro de tu vida en los hombres, ¿ah? Tú con esa decisión que es tan importante que decides, no por el hecho de que vas a vivir con esa persona toda la vida, no, también, pero sino por el hecho de que tú estás decidiendo en realidad alguien que va a ser parte de ti, la que te va a hundir o te va a llevar arriba, ¿no? En realidad, con esa persona uno se va a desarrollar aún más, ¿no? Si tú piensas, si yo pensé que ya me había desarrollado, yo siento que ahora me estoy desarrollando mucho más. Justo te decía ese evento, porque yo en ese evento no iba a tocar el bajo. Yo tuve un conocido en la música acá en Perú, un amigo que me convoca a tocar en un evento, me dijo música instrumental, ¿no? Música instrumental. El evento es gigante, me dice, es todo un protocolo, es un evento de la Conmebol, la final de la Copa Libertadores, que es a nivel de todo Sudamérica acá. Entonces, lo que pasa es que quiero un prospecto, me dice, un tipo vikingo, me dicen, ¿no? Que tenga barba, que sea rudo. Y yo le dije, ya, hermano, le digo, al principio era banda, de ahí era trompeta y percusión, y de ahí quedamos en percusión, o sea, porque cambiaban de idea, no de concepto, ¿no? Entonces ya, bueno, yo no estaba tan animado de ir, pero acepté en primera instancia, de ahí ya no quería, pero ya no podía aceptar porque ya estaba acreditado mis nombres, todo un tema. Bueno, la cosa que ya, voy a tocar, ¿no? Entonces mi esposa me dice, cuando ya va a ser cerca, me dice, Joan, me dice, los tambores en la Biblia siempre han tenido un significado, ¿no? Un significado de guerra espiritual, me dice. Entonces tú vas a ver 80.000 personas, y he visto 80.000 personas en el estadio. Y me dijo, cuando estés ahí tocando, me dice, piensas que estás ministrándolos a todos. Me dice así, de una manera, y yo le dije, ¿verdad? Utiliza eso, porque así, ¿quién se para en un lugar así, 80.000 personas y lo hace? Y yo le dije, sí, tienes razón, le digo, ¿no? Sí, me dice, Dios ha usado los tambores siempre para motivos de guerra, es una guerra espiritual todo esto. Entonces yo sé que la gente va afanada por otra cosa, pero tú crees lo que estás haciendo. Y me puse a pensar, y verdad, le dije, tienes razón. Y de verdad hice eso. Tú mira el video y yo sentí que estaba en una guerra, hermano. Sentí que estaba en una guerra y al final me enfocaron, casi toda la atención tenía en lo que yo estaba tocando porque de verdad parecía un vikingo que estaba en una guerra, ¿no? Una guerra y todos me decían, oh, estás pero como si fueras... Y dentro de mí yo decía, ¿cómo no estas dos personas no están así congregadas por Dios? Yo declaro que es de Cristo. Eran de otros países porque yo vi italianos, vi gringos, vi de Brasil, norteamericanos. Y antes de salir me puse a orar, ¿no? E hice eso. Pero ahora ya de repente una persona puede decir, ¿qué sentido tiene? Bueno, uno no ve, como te digo, uno no ve lo que pasa o lo que va a pasar más adelante porque uno en realidad carece de fe, ¿no? No sabes que al no aceptar una invitación a un lugar, qué es lo que va a pasar. De repente tú no aceptas que aparentemente para ti es una derrota, pero tú no sabes lo que tienes a él. Si tocas con músicos que no son cristianos o trabajas en ambientes seculares, tienes que escuchar esto. Joan comparte cómo él es influencia a su banda secular en lugar de ser influenciado por ellos. Es práctico, es real y es algo que todo músico cristiano necesita aprender. En el trabajo es otro tema también, muy diferente, ¿no? Yo toco acá en el Perú para una banda que hace música peruana, pero como pop, balada, ¿no? Balada, pop, es un trabajo que yo tengo, ¿no? Con esta banda ya años, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Y toco en esa banda como que soy alguien, eh, como que imagen del grupo, ¿no? Que ya esos son los cinco de que trabajar, entonces. Pero ellos, en el tiempo que yo no estaba congregando, me conocían de una manera, ¿no? Me conocían de una manera un poco ruda, todo como mi apariencia, ¿no? Que de repente tengo una apariencia tosca, ruda. Entonces, y de ahí fueron viendo mi cambio, ¿no? En principio fueron viendo mi cambio, ya respetan algunas cosas que yo hago. Ya el cantante me dice, Joan, ¿puedes orar por favor
o los alimentos, ya. Yo unas palabras, por favor, antes de esto. Chicos, no, o sea, va cambiando hasta el vocabulario. O sea, la influencia, es fácil que te influencie, ¿no? La influencia muchas veces de las personas es fuerte, ¿no? Hasta cuando uno ve las noticias todo mal, te influencia, te ministra las noticias. Por ejemplo, en el Perú tú ves la televisión. Si tú ves la televisión vas a pensar que Perú es el peor país de todos por toda la violencia que hay. Bueno, en México, en varios países hay mucha violencia, sicariato, extorsión. Entonces, yo procuro evitar, ¿no? Porque te ministra, en realidad te ministra esas cosas malas, tú ves, te ministra, ¿no? Así como la música, te pones a escuchar música smooth, tranquila, te sientes feliz, gozo, ¿no? Escuchas música enérgica, te sientes animado, escuchas música romántica, te pones triste, te ministra. Igual, tal cual. ¿Quieres saber el secreto de Joan? No es técnica, no es equipo, es esto, comunión diaria sin excusas. Escucha cómo él estructura su día para nunca descuidar su relación con Dios. No, yo todos los días hago mi devocional, dejo a mis hijas en el colegio y todos los días hago mi devocional con mi esposa, ¿no? Bueno, mis hijas están en el colegio, entonces no puedo hacer con él, pero todos los días. Y si yo tengo un apuro o algo, estoy haciendo mis cosas y mi esposa me está leyendo el devocional. Estoy haciendo algo, viajo, Joan, aquí está el devocional, y estoy haciendo el devocional en el avión, donde esté yendo. Aquí Joan da un consejo que va contra lo que muchos piensan. Imitar está bien. De hecho, es necesario cuando estás aprendiendo. Y te va a contar una historia increíble de cuando conoció a Daniel Calderón, el bajista que grabó Pon Aceite. En la música tú puedes copiar las cosas buenas, ¿no? Eh, como en un principio, ¿no? Me pediste en esto un consejo para los músicos, que es bueno copiar. Es bueno copiar, es bueno sacando los solos, esas cosas, es bueno. Yo conocí a Daniel Calderón, el que hizo el solo de Pon Aceite, de los 25 años. Vino acá a Perú con la Rescue Band, con Álvaro López. Y bueno, y conversé con Álvaro porque Rocky, el que toca saxo en San Groove, en mi banda, él ha sido alumno de IMAD, creo que IMAD es la escuela de Álvaro López. Y había una relación, entonces estuvimos ahí en el evento conversando con él, salimos, todo. Y ahí conocí a Daniel Calderón y yo le dije, oye, yo aprendí con tu solo de bajo, le dije hace años. Oh, qué chido, me dice que de verdad, sí, le digo, "Ah, pero a mi bajo", me dije, me da su bajo para tocar, vino con un Yamaha. Y hasta ahora mantenemos comunicación. Pongo un estado y me comenta. Yo también estoy haciendo ejercicio. O sea, él ve la influencia, ¿no? Pues, le gustará, pues no dirá, oye, el bajista se le ve bien rudo, entonces también se pone a hacer. Este, pero todo eso, o sea, es bueno copiar, imitar, ¿no? Es bueno eh, cuando uno comienza a aprender. O sea, sí, obviamente, si tú ves que a alguien le da resultado algo, tú también quieres y lo haces, ¿no? Si alguna vez te has sentido frustrado porque tú te preparas, pero los demás músicos de tu iglesia no, esta sección es para ti. Joan aconsejó a un alumno que quería renunciar al ministerio por esta misma razón. Lo que le dijo cambió su perspectiva completamente. Tenía un alumno que me decía, Joan, mira lo que me decía, Joan, me dice, quiero pedirte un consejo, me dice, yo estoy pensando salirme del ministerio, me dice, ya no, me dice, ya no aguanto, me dice, estar en el ministerio, porque estoy cansado de sacar las cosas, sacar mis partes, y el baterista llegue y no ha sacado nada, el tecladista toca una cosa y en vivo toca otra, el cantante no practica esto, y así nunca yo voy a mejorar, me dice así, nunca yo voy a mejorar, me dice, si yo estoy con gente que no hace bien sus cosas, ¿no? Eh, y a veces es verdad, a veces me ha tocado, hasta hoy en día uno lucha con eso, ¿no? A veces la relación de canciones que hay que ministrar el domingo son complicadas, o el bajo está complicado, o el bajo es complicado y encima ni se escucha bien en el audio, ¿no? Ni se escucha bien, entonces dices, sacar me va a tomar tiempo, ¿no? Porque es normal, ¿no? Te tomas un tiempo y llegas, tú te has tomado como 4 horas para sacar una canción, para aprendértela o escribirla, y llegas y el baterista no la sacó, o el guitarrista no la hizo, o no va ni al ensayo el guitarrista, o etcétera. Entonces uno se siente, trabajé por las puras, uno siente eso, ¿no? Y es una lucha que hay en muchos lados, muchos hermanos. Yo le dije a este hermano, le dije, pero ¿por qué te sientes mal? Le digo, ¿no?
¿Tú has hecho tu tarea? Sí. ¿Trabajo? Sí. Sí, yo lo he sacado, pero ya es que ya no sé qué hacer. El sonidista, o sea, me ponía muchas excusas, ¿no? Y aparte de lo otro, le dije. Y yo le dije, eh, mira hermano, le dije, yo eh, amaría por estar en el Ministerio de Música, le dije. Desearía con todo, yo todavía no estaba tocando. Pero él sabía, él me había conocido hace muchos años cuando yo tocaba, yo enseñaba en una escuela cristiana hace muchos años. Y él me conocía de ahí, ¿no? Por eso me hizo la pregunta. Y yo le dije, mira, ahorita yo no, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo no estoy tocando, pero yo para mí es un privilegio tocar adelante, le digo, estar adelante, ministrar. Es más, ni siquiera los hermanos saben si has tocado las notas correctas, le dije. A veces, a veces los hermanos ni te escuchan, le dije, ¿no? Esta es la historia más vulnerable que Joan comparte. Los años de espera, las humillaciones, tocar con instrumentos rotos, hermanos que no le querían prestar el bajo, pero escucha cómo todo eso, cada rechazo, cada momento difícil, lo preparó para lo que vino después. Mira, yo te voy a contar algo, ¿no? No sé si lo verá el hermano con el que me pasó esto. Pero mira, yo también esperé mucho. Pasé como que se podría decir momentos vergonzosos, bochornosos, ¿no? Porque eh, cuando llegué a la iglesia, como te dije, el bajista fue el que me dijo, "Ah, es fácil, ¿no? Toca acá, porque el bajista es el guitarrista. El bajista es el que quería ser el guitarrista. Entonces, eh, me dijo, pisa acá, y ya, y lo hice, me pareció bien, y comencé a hacerlo, y ya, sí. Veían los demás hermanos, sí, tiene, y me llevaban para acá, bro. Entonces, hasta que me llamaron al Ministerio de Música de la iglesia principal, ¿no? Porque yo te estoy hablando de jóvenes, en esa época adolescentes, de ahí más adultos, habían grupos, ¿no? Donde tú podías tocar. Pero cuando te llaman al Ministerio de Música de la iglesia, y es algo como que, wow, ¿no? En esa época era, los tops están ahí, ¿no? Entonces ahí hubo los problemas, porque ahí comencé a tener, ahí cuando comencé, se comenzó a ver lo que había en realidad detrás de los corazones, ¿no? Del corazón. Y yo no tenía instrumento. Entonces, practicaba cuando iba a la iglesia, pedía permiso para ir a practicar a la iglesia, uno. O sea, fui, o sea, nunca me desanimé por el hecho de que no me llamen, por eso iba, no tenía instrumento, no tenía ni parlante. Iba y tenía mi guitarra en mi casa, sí, tenía mi guitarra, pero el toque no es igual, la disposición, la distancia, todo no es igual que un bajo. Entonces iba a la iglesia, ¿no? Buscaba las personas del hermano de la iglesia que quería que me enseñe, me hacía esperar media hora fuera de su casa, una hora, y yo esperando, fuera, esperando hasta que bajaba y decía, oye, ¿qué? ¿Hoy día vas a venir? Mejor ven mañana, me decía, después de media hora, una hora. O sea, he pasado muchas cosas. Y yo le decía, ya, y me iba caminando a mi casa, que eran como unas 15 cuadras. No sé cómo se llama allá, pero no sé cómo allá, pero acá cuadras es como 100 metros cuadrados, más o menos, 100 metros más o menos, cada uno. Y yo me iba caminando como 12 metros cuadrados, en doce cuadras, ¿no? Y, y esperaba, y a veces se daba, a veces no. A veces me enseñaba, ya esperaba una hora, media hora, y para 5 minutos, ya acabas de hacer así y así. Y ya, y de ahí me acuerdo, en un principio el hermano, le dije, oye, hermano, estoy acá, ¿me puedes prestar tu bajo para tocar? No me quería prestar el instrumento. Y me dijo, en iglesia hay bajo. Y en iglesia había un bajo de 4 cuerdas, pero que tenía tres nada más, porque uno estaba roto las cuerdas, y sonaban dos nada más. Y sonaban dos, ¿no? Y así tocaba. Siempre fui una persona que esperé, que yo decía, bueno, ya está bien. O sea, no amargaba, no señalaba, no me quejaba. Siempre decía, ya, está bien, ya, le doy igual, ya, hago lo mismo, ya. Siempre decía ya. Obviamente que algunos momentos sentía desánimo, ¿no? Pero así me pasó. Y nunca decía nada, y de ahí este hermano, el hermano que no me quería prestar, se le cae su bajo del segundo piso y se parte mil pedazos. Lo limpió y lo dejó cerca de la ventana y se cayó y se hizo así.
Me acuerdo de eso siempre, ¿no? Pero obviamente yo no dije, ah, qué bueno, ¿no? Pero o sea, pero me contaron. Y después cuando pasan los años me doy cuenta, ¿no? Dios, o sea, yo fácil era quejarme de repente con el líder de alabanza y decirle, sabes qué, el hermano no me quiso prestar, al principio me dijo que sí o no, me decía que sí y yo iba temprano al culto y me iba a su casa del hermano a buscar el bajo y no salía, no te lo voy a... Mira esas cosas, o sea, que uno pasa que de repente el hermano ya de repente ya cambió, ya no sé, que era joven también, ¿no? Cuáles eran los motivos, etcétera, ¿no? Hay mucho celo en la iglesia, es verdad, eso es normal, ¿no? Las personas sienten celo siempre. Eh, mm, pero la espera te ayuda a formarte, ¿no? De repente es porque aún no estás preparado. Y yo siento que eso me formó, ¿ah? Porque yo, aún estando ya avanzado tocando, me acuerdo que eh, una vez me fui a tocar a un evento y no tenía bajo porque me habían robado el instrumento. Y me fui, llevé un bajo muy económico y en la prueba de sonido se me rompe una cuerda. Y era como que me estaban haciendo una prueba en ese evento a mí para pertenecer a la banda, ¿no? Una banda conocida. Y yo dije, y estaba con una cuerda menos y no se podía conseguir la cuerda porque ya estaba cerrado todos los locales, no había nada. Y aprendí a tocar con 3 cuerdas y quedé en ese grupo con un año hasta que yo me retiré. Pero o sea, pero te das cuenta, o sea, todo ha sido una preparación. Eh, Cuando fui a tocar, cuando con un guitarrista, un guitarrista que es uno de los mejores acá en el Perú, hace muchos años me llamó de la nada y me dice, hola Joan, me anoto tu número, quisiera que puedas tocar conmigo. Ah, su nombre, me dijo su nombre, Víctor Hugo Gleni. Ah, pero te voy a dar 3 temas, me dijo, para probar, a ver qué tal la onda entre nosotros, ¿no? Música instrumental. Y yo le dije, bien. Entonces yo tenía en ese tiempo un bajo de 6 cuerdas, relativamente económico. Era joven, para mí era un bajo bacán porque era joven, ¿no? Y era un Gio Ibanez, creo, un Gio Ibanez de 6 cuerdas. Sí. Y fui y tocando se me rompe la primera cuerda del bajo de 6. Y cuando tú se te rompe la primera cuerda del bajo de 6, los demás se pegan. O sea, el bajo ya no se puede usar. Y me dijo él, ah, pero ahí hay un bajo que está ahí, mira, del estudio, úsalo. Y era un bajo marca Steeler, creo, un bajo así nacional, pues nacional, así, tipo jazz bass, o sea, las cuerdas así, encima súper viejas. Y ya pues yo dije, bueno, ya, yo había sacado los temas en función a 5 cuerdas, ¿no? Por la quinta y todo. Dije, ya, bueno, ya, pues, ¿no? Y pasan unos días y me llaman, oye, Joan, sí, quiero que entres a la banda porque esto, el otro. Y una de las cosas, después con el tiempo me dice, una de las cosas que lo hice fue porque a pesar que no era tu instrumento, lo tocaste como si fuera tuyo, sonaste igual, me dijo. Y eso es lo que me sorprendió. Entonces, y con esa persona prácticamente empecé mi carrera musical como músico en el Perú, o sea, porque él me llevó a tocar con muchos artistas acá en el Perú. Entonces, imagínate, entonces, todo lo que yo aparentemente sentí que pasé en el pasado, o sea, todo me sirvió, todo, todas esas cosas, o sea, me sirvieron. Entonces, si aún estás en el tiempo de espera, es mejor, prepárate. Tienes tiempo para prepararte, no es algo sencillo, ¿no? Joan por poco no acepta hacer esta entrevista. ¿Por qué? Porque se siente indigno, porque ha fallado, porque se ha equivocado. Pero es exactamente por eso que su historia tiene tanto poder. Si tú también te has sentido indigno de ministrar, tienes que escuchar esto. Siempre hay en mi corazón eso de sentirme indigno, siempre tengo en mi corazón eso. Entonces yo decía, ¿qué consejo le voy a dar a los jóvenes? Pero si yo que he fallado tanto, eso está en mi mente, si yo que he fallado tanto, me he equivocado tanto, he acertado muchas veces, pero más he fallado. Pero ahora me doy cuenta que es por eso, ¿no? Justamente por eso. Esa es la conclusión a la que voy a...